Bien, hoy día vamos a hablar un poco de la cultura. La terminología de cultura es muy amplia y hay muchas personas que lo aplican a su manera en el sentido de lo que han leído, lo que han vivido, lo que han experimentado, entonces ellos sacan conclusiones. Pero ¿qué es la cultura? Podríamos definirlo generalmente como un conjunto de conocimientos e ideas no especializados adquiridos gracias al desarrollo de las facultades intelectuales mediante la lectura, el estudio y el trabajo. Una segunda definición podría ser en el sentido del conjunto de conocimientos, ideas, tradiciones, costumbres que van a caracterizar a un pueblo, a una clase social, a una época. Esa podría ser una segunda definición. Puede haber otras. Lo que yo hablo en este momento no es la verdad absoluta, por si acaso. La verdad es relativa, es muy compleja. Pero ¿qué entendemos por cultura? ¿Leer muchos libros? Claro, pues leer por supuesto que sí. Y nuestra manera de pensar, de vestir, la manera de andar, la manera de relacionarnos con los demás, la manera de mirar, y esto depende del flujo informativo que tenemos todos los seres humanos, me refiero al ADN. Arrastramos todo en la genética lo que somos ahora y seremos más adelante, pero que podemos usarlo para gestionar y que nos permita comprender al ser humano. Y con esto del flujo informativo del ADN quiero decir que aparte de la genética que arrastras, también arrastras información de tus ancestros, la parte psicológica, pero que puede ser modificada y gestionada para comprender al ser humano de una mejor manera. Ahora, otra pregunta sería, ¿con la cultura tú puedes ser una buena persona? ¿Con la cultura tú puedes ser una buena persona? Yo diría que es muy relativo. Por ejemplo, en la Primera y en la Segunda Guerra Mundial, personas que leían mucho, cultas, entre comillas, y que en el día podían estar matando a miles de personas de tal o cual manera, y por la noche están leyendo clásicos de literatura o grandes obras, o están escuchando a Beethoven, a Chopin y a otros genios de la música. Entonces se podría decir que la cultura y la barbarie van de la mano, ¿no? O sea, eres culto, pero mata gente. O sea, es muy relativo. Hablando de la moral es cultural, la moral es cultural. Yo diría que es producto de la cultura y te permite observarte y tomar distancia de ti mismo y por lo tanto ser crítico de la herencia que has recibido, como ya lo he dicho, el ADN, y también de los desórdenes psicológicos de tus ancestros que tú los has heredado, y yo también, por supuesto. Entonces es un producto de la cultura. La moral es un producto de la cultura y te va a permitir interiormente observarte y tomar distancia de ti mismo, ver quién eres moralmente. Ahora, hay otra pregunta también que no se escapa. Por ejemplo, dice que los eruditos son todos cultos. ¿Los eruditos son todos cultos? No necesariamente pueden ser eruditos y no ser cultos. Pueden ser eruditos y no ser cultos. La persona que es culta es aquella que es capaz de darse cuenta que su vida en sí no está terminada, miren lo que digo, y es capaz de negar, es capaz de construir su propia vida
como si fuera una obra de arte. Eso podría ser algunas definiciones de cultura, contracultura, erudismo, ¿no?, que debemos manejar. O sea, ya sabemos que el que lee mucho es culto, ¿no? Es culto, claro, pero no necesariamente puede ser bueno, ¿no? Y el culto no puede ser erudito en algunas veces, o viceversa, porque ser culto es una cosa y erudito es otra cosa. El erudito es el que tiene mucho conocimiento, ha leído demasiado, y conoce y domina cierta documentación y se especializa en eso. Es erudito en el arte, es erudito en la música, es erudito en las matemáticas. Pero esa erudición de la persona no significa que sea culto. Cómo habla, cómo camina, cómo se expresa, cómo puede dar un consejo a una persona, cómo puede dar un pésame a una familia. Ahí se ve la cultura de la persona, del saber también dar las gracias. Es complejo esto, en el ser humano es muy complejo, y bueno, vamos sacando ahorita definiciones y fundamentos para poder comprender lo que es la cultura, ¿no? La cultura es muy amplia, sus términos que señalan son muchísimos. Recordemos que nosotros somos los que damos significado a lo que vemos, a las cosas, y le decimos cultura por tal o cual, erudito por tal o cual, pero puede venir otro y decir otro significado, porque nosotros no somos dueños de los significados, ¿no? Los significados se van creando a medida que van pasando las generaciones. Hay palabras de la Real Academia Española que se van suprimiendo y se van sumando otras. No necesariamente las antiguas van a permanecer, aunque muchas sí. Bien, hemos definido un poco lo que es la cultura, lo que es ser erudito, si es ser bueno porque eres culto, y sobre todo hacer una introspección de nosotros mismos, conocernos, saber quiénes somos y crear de nuestra vida, eso es lo más importante con todos los problemas que estamos pasando hoy, crear de nuestra vida una obra de arte, ¿no? Eso es importante. Nosotros somos artífices de nuestra propia vida y debemos conducirla como una obra de arte. Me acuerdo hace muchos años cuando tuve una conferencia en el antiguo trabajo que tenía, vinieron unos brasileros a darnos unas conferencias, y este señor antes estuvo en Arequipa y se fue a andar por las calles y encontró que estaban edificando un templo, ¿no?, una iglesia. Y este señor le pregunta al obrero: ¿qué estás haciendo? Estoy trabajando, le dice. Sigue recorriendo el perímetro del templo y había otro obrero y le dice: ¿qué estás haciendo? Estoy edificando una iglesia. Miren esa diferencia de términos, totalmente diferente. El otro señor que le contestó: estoy edificando una iglesia, esa persona es más culta que el otro, porque le supo dar una respuesta cariñosa, amigable, correcta, cierta, fidedigna del momento. Al otro no, esa persona no es tan culta o le falta mucho, pero el segundo sí. ¿Se dan cuenta? Esos son más o menos los significados, ¿no? Cuando uno habla, ¿cómo debe hablar? ¿No? Una cosa es decir: permiso, por favor, y otra cosa es decir: por favor, ¿me da un permiso? Muchas gracias, hasta luego. Eso es totalmente diferente. Muchas gracias por escuchar.